Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gusto en verles en el sábado 11 del 2021. Se nos está acabando el año y el año vuela. Nos queda esta sesión y la del 18 para preguntas y testimonios. Para preguntas y testimonios. Es preguntas y testimonios, no preguntas y respuestas, porque no vaya yo a intentar daros una respuesta, es simplemente porque el énfasis es más que nada en la pregunta y no tanto en que yo pueda tener todas las respuestas, porque no las tengo, ni mucho menos. Quiero, antes que nada, enfatizar algo que aquellos que siguen el canal lo han escuchado mil veces, y es el hecho de que yo no tengo todas las respuestas de todos los versículos, de todas las inquietudes que puedan ustedes estar pasando. No tengo todas las respuestas, no tengo intención de hacerme creer que las tengo, ni haceros creer que las tengo. De hecho, cuando no tenga la respuesta, cuando no tenga ni idea, eh, pues os diré, eso no lo sé, no, o, o compartiré mi opinión y clarificaré qué es mi opinión. Tenemos un pequeño inciso uh, en el canal, no sé si son 5 minutos o algo así, un inciso de uno de los estudios que es Dios me ha dicho. Y ese concepto de Dios me ha dicho, yo me lo reservo mucho para mí. ¿A qué me refiero con ello? Yo veo a muchas personas que Dios les dice. Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho lo otro, Dios me ha dicho lo otro. Yo a lo largo de mi vida he cometido muchísimos errores. Entonces, estoy un poquitito más reservado a la hora de clamar a los cuatro vientos de que Dios me dice, o Dios me dice esto, Dios me dice lo otro continuamente. Me lo reservo para mí y con mi relación con el Señor. Entonces, las palabras de respuesta que os pueda dar, no voy a decir que Dios me está diciendo, es simplemente Dios nos da capacidades, nos da discernimiento, nos da entendimiento en ciertas cosas, y también con la posibilidad de que nos equivoquemos o que tengamos que rectificar de aquí a un tiempo, y no pasa nada porque estamos creciendo en ello. Estamos creciendo en el Señor. Entonces, eh, lo que, lo que sí nos gustaría es que escribierais la pregunta primero en el chat, y, y luego, preferiblemente, que encendieran la cámara para poder dar la pregunta, y luego yo dedicaría un tiempito para dar o mi opinión o una respuesta, o de la manera en la cual yo lo interpreto, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, si lo que quieres es compartir un testimonio de cómo el Señor ha estado trabajando contigo este año, cómo has estado creciendo en el Señor, cómo ha crecido tu relación con tu familia en el Señor, por las cosas que has ido descubriendo del carácter hermoso de Él, pues también pones en el chat que lo que quieres es compartir testimonio, y te iremos también dando paso. A partir de que pase una hora, ya empezaremos ya a finiquitar, a ir cerrando, digamos, la sesión, y tendremos otra sesión el próximo sábado. Esta hora y poquito que tengamos juntos, la intención, o la idea es de que sea bendición para todos nosotros, que sea de bendición. Vamos a empezar agradeciendo al Señor por esta oportunidad que tenemos. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por la oportunidad de estar aquí reunidos juntos en tu nombre, por la oportunidad, Señor, de crecer en ti, de que nos continúes dando ese entendimiento, ese discernimiento en las situaciones que tenemos en el día a día, o en las dudas que podamos llegar a tener, y crecer en ese entendimiento. Y al mismo tiempo, gracias por los testimonios que nos has dado a cada uno de nosotros, y de los cuales vamos a escuchar algunos en el día de hoy. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Ok, la primera
La primera pregunta pone Colombia. Ana Isabel de Colombia. Colombia. Ok. Ok. Si puedes hacer la pregunta. ¿Hago la pregunta directamente? Sí. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Ahora se han venido descubriendo muchísimas verdades hermosísimas. Que creo que el testimonio del 99% es me siento libre, ¿sí? Sin embargo, en la Biblia, en la Escritura, figuran como misterios que Dios se ha reservado para el final del tiempo, Ya. ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿el Señor estableció un determinado tiempo para la solución del problema del pecado y estamos en los postreros tiempos? Pues, Ok. dale esa parte. Bueno, una de las cosas que yo entiendo es lo siguiente. Cuando tenemos el problema del pecado y lo vamos a asimilar a una ecuación matemática. La ecuación matemática contiene en ello un problema. Cuando yo doy la solución del problema, tengo una hora, por ejemplo, en este examen de solucionar esta ecuación binaria. Cuando doy yo la solución al problema, pues al final, justo antes de que lo vaya a entregar al profesor, ahí entrego la solución y la solución es 1255. Esa es la solución. Pero yo estoy trabajando en el problema a lo largo de la hora. Yo ya estoy trabajando con el problema. Esto es parte del proceso. Es como, por ejemplo, una herida. Una herida abierta. Tenemos una herida abierta, ese es el problema. Nos llevan al hospital, nos la desinfectan. Yo ya estoy trabajando en el problema. Nos dan los puntos de sutura, yo ya estoy trabajando. Nos ponen el yodo encima para... Yo ya estoy trabajando en ello. Me voy a la casa y tengo 7 puntos de sutura en la herida, pero el problema ya está siendo solucionado, podríamos decir. Luego está el doctor Tiempo, que nos va a quitar todo ello. Y luego, curiosamente, después de que la herida ya está arreglada, nos queda la cicatriz, porque la cicatriz es un recuerdo saludable de una experiencia pasada que, manteniendo la cicatriz, nos permite no volver a caer en ello. O sea, yo tengo aquí una cicatriz de 7 puntos porque yo estaba haciendo malabares con la bicicleta delante de 2 chicas del colegio, presumiendo, y iba sin manos. Pues me abrí aquí 7 puntos, me llevaron al hospital, estaba histérico porque no me gustaba la sangre, estaba totalmente histérico. Tanto es así que la enfermera me pegó una bofetada. Aquellos tiempos donde todavía se podía hacer eso a los niños, me pegó una bofetada y recuerdo claramente que yo le dije a la enfermera, a mí no me pega más que mi madre. Pero te digo una cosa, desde entonces andar sin manos en la bicicleta era algo que yo tenía muchísimo más cuidado. ¿Por qué? Porque por la cicatriz, por la experiencia. Entonces, el problema del pecado no quita las cicatrices. De hecho, es conveniente que esas cicatrices estén ahí. ¿Cómo se soluciona ese problema? Está solucionado cuando tú le echas sal a esa herida y ya no escuece. No cuando no hay cicatriz, sino cuando echas sal sobre la cicatriz y ya no escuece. Ahí está solucionado. Pero el Señor ya está trabajando, es todo un proceso. Es todo un proceso, el proceso de la humanidad. De hecho, cuando decimos que Dios crea todo, está bien, todo bien, hasta los animales dentro están todos bien, y dentro de esos animales que están todos bien, está la serpiente. En Génesis, cuando nos está diciendo que está todo bien, la serpiente no llega en un cometa. La serpiente está parte de los animales que ha hecho, si tú sigues la historia, y está todo bien. ¿Cómo es eso? Pues muy sencillo. La serpiente era la más lista entre todos los animales que estaban allá. Y estaba bien, todo bien. Y pone el árbol del bien y del mal en el medio del Edén y está bien, todo bien.
y lo pone ahí cerquita para que todos, para que si no encarcelado o no apartado, para que sea de fácil acceso, y dice que está todo bien. Y la serpiente está ahí y dice que está todo bien. O sea, el proceso del Señor, el Señor sabe lo que está haciendo y está en un proceso de enseñarnos unas lecciones enormes. Os quiero comentar una cosita. El perdón de Dios es parte del carácter de Dios. El perdón de Dios es parte del carácter de Dios. No es algo que nace a raíz del pecado. A raíz de la necesidad. El perdón no nace, no es un desarrollo en el carácter de Dios que nace a raíz del pecado, sino que está ahí. Para que el perdón de Dios esté ahí, necesitamos solicitar su perdón. Aquellos que se creen que en la nueva tierra no se te van a quemar las papas o no te vas a tropezar nunca, el problema es que nosotros no entendemos el carácter de Dios en su magnitud, de que Él nos va a buscar cuando caemos, como fue a buscar a Adán cuando Adán cayó. Adán es el que no pide perdón, Adán es el que culpa a otro y Adán es el que finalmente es apartado de la presencia de Dios. Pero Dios manifiesta su carácter también en el perdón. ¿Okay? Entonces, estamos en el proceso de Dios enseñando algo hermosísimo a la humanidad, en un proceso. La solución final ha llegado, el resultado final todavía no. Pero para algunos de nosotros el tiempo aquí en esta tierra donde esas lecciones son inculcadas ya ha pasado, evidentemente. Muy para bien. otros pues estará pronto en pasar. Ana también, ahora que tiene la cámara encendida, ella estaba dispuesta a dar sus 2 a 4 minutos de testimonio, no sé si ahora o luego, ya me decís vos. No, ya que te tenemos ahí, Ana. ¿No me hago cansona? Bueno, yo quiero dar un testimonio. En todos estos meses yo he aprendido a conocer un poquito más a Dios cada vez y lo encuentro cada vez más maravilloso, cada vez más amoroso, cada vez más pendiente de los detalles más mínimos de la vida humana. Y eso me enternece hasta lo sumo. Un ejemplo sencillo, embolato las llaves de la casa. Y comienzo a buscarlas por aquí, hasta que hago una pausa y digo, Dios mío, yo no sé dónde están, pero tú sí sabes, por favor, llévame a dónde están. Y en 2 minutos las encuentro. ¿Sí? Entonces eso hace que mi amor por Dios crezca cada vez, ¿cierto? Y el testimonio que le dije que le iba a contar, pero es largo, entonces yo veo que el Señor realmente es algo más real de lo que pensábamos. ¿Sí? Más real de lo que pensábamos y me ha dado grandes victorias y eso ha hecho que el tiempo de fariseo que viví yo, que fueron 40 años, se hayan minimizado las consecuencias en estos pocos meses, porque ya participo de una misa virtual, ya participo de una reunión a las que antes jamás asistiría, ya no me he visto todos los días con la falda hasta el tobillo, ya, bueno, en fin, una cantidad de cosas que con respeto de todo el que lo quiera hacer lo haga, ¿cierto? Pero soy como más, digámoslo así, más normalita, ¿sí? Y más afectuosa con mi familia y de hecho he visto respuestas, el Señor me ha dado respuestas aún con mi nieta, que yo nunca pensé que Él me fuera a dar respuestas. Le digo, Señor, quiero solucionar mis problemas contigo, me parece que esto en mi nieta no está bien y después ella misma me da la señal de que el Espíritu Santo ha estado trabajando en ella. ¿Sí? Por supuesto, eso, mejor dicho, parte de mi alma. Y alabo al Señor por eso. Amén. Amén. Es una de las cosas que vemos cuando entendemos más y más el carácter de amor del Señor. Una de las cosas que empiezan a ocurrir es que nuestras relaciones interpersonales mejoran.
no es que se conviertan en perfectas, pero sí que mejoran porque estamos más conscientes. Nuestro carácter no puede subir más arriba del carácter que tenemos proyectado de Dios. Muchas gracias, Anita. Voy a habilitar ahora a solicitar reactivar el audio a María Magdalena, que tiene una preguntita. Hola, buenos días. Buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Buenos días, María. Bueno, primero estoy tan agradecida por estar en este ministerio de reconciliación, gracias a Dios. Muchas Amén. dudas han quedado contestadas, claro, más feliz. Pero tengo una preguntita, Oscar. Siempre nos dicen, ¿verdad? Bueno, a mí me decían que siempre tengo que ser una buena hija y obedecer en todo a mis papás, aunque ellos no hagan las cosas bien, no juzgarlos y larga vida tendré, ¿verdad? Pero, ¿cuál es esto que dice en Efesios 6:4 que los papás no nos deben desatar la ira a los hijos? ¿Cómo un papá hace la ira de los hijos, pero sin que el hijo haga nada, se quede callado? Porque se supone que se tiene que quedar callado porque tiene que tener el respeto a los papás. Entonces, aunque ellos hagan cosas terribles, uno siempre debe de estar callado para obedecer al Señor, pero yo creo que hay una vez donde los hijos sienten esa ira contra los papás. Bueno, es un poquito, María, como en el mismo contexto en el capítulo anterior, Pablo habla de las mujeres que respeten a los esposos y los esposos rápidamente saltan Sí. a ello y me tienes que respetar. Sí, pero claro, ¿cuál es la otra parte del contrato? Trata a las mujeres como Cristo trata a la iglesia, que la amó y se dio por ellas. Sí. O sea, es un contrato de dos partes. Es un contrato de dos partes. Si nosotros le estamos pinchando a los hijos, pues es como que nosotros no somos los enviados de Dios para probar que nuestros hijos sean fieles en su falta de ira. Y por eso le vamos a tratar de provocar en la ira. Y si saltan y nos faltan el respeto y nos contestan de vuelta o nos levantan la mano, etcétera, la culpa la tiene el hijo. Un momentito. La otra parte de la ecuación es que tú no tenías que poner al hijo en una esquina. O sea, ¿cuántos de nosotros sabemos que no hay que poner a una rata acorralada? Porque la rata te va a saltar al cuello. ¿Por qué? Porque no la estás dejando lugar para salir y te va a saltar al cuello. La rata está intimidada por ti. Es mucho más pequeña y está intimidada. ¿Por qué te salta al cuello? ¿Por qué te salta a los ojos? Porque la has dejado ahí en una esquina y no la estás dejando lugar de salida. Entonces, en la ecuación está precisamente eso. Nosotros tenemos que ser los maduros en la habitación. Si tenemos hijos, sobre todo, o sea, en todo momento, nosotros tenemos que demostrar que tenemos 20, 30 años más que nuestros hijos. Y a veces no lo demostramos. A veces nuestros hijos están actuando de una manera más madura que nosotros, sin darnos cuenta. De hecho, tenemos en los primeros estudios del Dios ateo, hablamos de ese Dios límbico y esa época infantil nuestra. Cuando nosotros estamos hambrientos, estresados, cansados, con falta de sueño, etcétera, y nos pasa algo, un evento, nosotros reconectamos con ese cerebro límbico y retrocedemos en nuestro comportamiento en algún lugar entre 0 y 7 años. Y yo esto lo he dicho muchas veces. O sea, yo fui un niño prematuro que no recibió el abrazo de su mamá por los primeros 2 meses porque estuve en una incubadora. Y los estudios psicológicos muestran que a esos niños les cuesta
tomar confianza o confiar en las personas. Y todo por esa experiencia grabada de que tú estás esperando que tu mamá te abrace desde el punto de vista del límbico y tu mamá no está ahí. Entonces, cognitivamente, racionalmente, yo sé que mi mamá me ama. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo estoy cansado, falta de sueño, hambriento, muy estresado, etcétera, y algo pasa y yo me pongo a discutir, por ejemplo, con mi hija del medio, la crisis, podríamos decir, límbica de mi hija del medio fue cuando tuvo 2 años, porque dejó de ser la bebé a convertirse en la niña del medio, y es lo que se conoce con el síndrome del hermano del medio. Entonces, mi hija revierte en la discusión, si ella también está cansada, etcétera, etcétera, ella revierte a un estado de 2 años. Pero yo revierto a un estado de un bebé que quiere leche. En ese momento yo estoy discutiendo desde mi parte límbica, emocional, visceral, y mi hija está discutiendo desde su parte límbica, visceral, emocional, pero como si ella tuviera 2 años y yo tuviera meses. En ese momento, ¿quién es la más madura? Mi hija. Mi hija es más madura que yo en esos momentos viscerales. Entonces, en algún momento los padres tienen que llegar a la conclusión de que en la habitación tienen que ser los maduros. O sea, no estamos en los mismos términos, no se nos exige lo mismo a nosotros porque tenemos 20, 25, 30, 35, 40 años más que nuestros hijos. No se nos exige lo mismo a nivel de madurez que nuestros hijos. Entonces, seamos los maduros en la habitación. El que haya que honrar a nuestros padres no significa que haya que soportar, por ejemplo, violencia, abuso, etc. Abuso. Ok. Muchas gracias, Oscar, por tu respuesta. Ya entendí más. Gracias. Gracias, María. Gracias, María. Ahora va a seguir Diana. Te estoy solicitando que actives el micrófono, Diana. Ya, perfecto. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a todos. Hola, Diana. ¿Cómo están? Bueno, básicamente, primero agradecerte, Oscar, por estos casi 2 años para mí, de lo que he aprendido contigo, de las cosas que a través tuyo el Señor me ha mostrado y me ha dado esa libertad que gozo, que disfruto y que puedo transmitir a otras personas también. Muchas gracias por eso. Pero tengo una inquietud que no es de ahora, sino desde que empecé a conocer todo esto. Y sinceramente te digo, yo empecé a dejar de leer la Biblia a como lo hacía anteriormente, ¿no? La dejé de leer, o sea, a leer físicamente, ¿no? Porque cuando voy a la Biblia, empiezo en mi mente, bueno, ¿qué es verdad? ¿Qué es percepción de los que escribieron el libro? ¿Y qué es realidad? Ahora, sabiendo que debemos y que nos han enseñado que debemos leerlo a los ojos de Jesús, ¿no? Y entender que si me están diciendo por aquí no matar o maten o destruyan, pues Jesús no vino a destruir, no vino a hacer todo eso, ¿no? Pero hay momentos específicos donde me confundo realmente y no he vuelto a la Biblia por eso. Entonces, en esos casos decido volver a escuchar un seminario tuyo o al pastor Alex o a Uri o a aquellos que nos están enseñando este nuevo carácter del Señor. Pero ¿cómo hacer que cuando vaya a la Biblia pueda distinguir entre una cosa y la otra? Esa es mi pregunta. Gracias, Oscar. Ok, no, muy buena pregunta. Primero que no es este carácter nuevo de Dios, este es el carácter de Dios, no es un carácter nuevo. Para mí, Dios es amor y eso está escrito en la Biblia. En realidad, la verdad está cubierta con capas de humanidad y lo único que estamos tratando de hacer es quitar las capas de humanidad. Todo en lo que la humanidad esté involucrada va a haber unas capas que está poniendo para cubrir la verdad. Y no son capas que el ser humano ponga de una manera intencional, sino simplemente su propia humanidad las pone. Cuando yo voy a las escrituras, voy como a una escena de un crimen en la cual
tienes que ir mirando las evidencias, las huellas dactilares en la historia. ¿Cuáles son las huellas dactilares de la historia? ¿Cuál es el contexto histórico de la historia? Etcétera. Yo suelo contar el hecho, por ejemplo, de que cuando se descubrió el teléfono, o sea, cuando se inventó, perdón, no descubrir, sino se inventó el teléfono, hubo generaciones de cristianos, por ejemplo, que no tuvieron teléfono en su casa nunca, pero no porque no pudieran pagarlo, sino porque quiero que te imagines lo siguiente, Diana, tú estás con el teléfono en California y tú haces así, ras, 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 con una combinación de sonidos, tec, 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 y alguien en Nueva York te está contestando. Esto lo vemos súper normal. Pero cuando empezó ese concepto, había que entender el concepto de que cómo yo en California voy a poder hablar con alguien en Estados Unidos a través de un cable. Entonces, ¿por qué no tenían el teléfono en la casa? Porque eso era del demonio. Eso era del diablo. O sea, entender lo siguiente. Ustedes entran con este móvil en la que hacen así, tac, 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 y alguien pero vas a la Edad Media y le dices, espera, que te lo voy a buguear esto y tal, tal, tal. O sea, tú en 5 minutos estás en la hoguera, porque esto es del diablo puro. Es del diablo. Entonces, no es verdad que sea del diablo. El teléfono, por ejemplo. Bueno, yo creo que no. Se ve que es un invento, un invento donde se ha descubierto cómo se transmite el sonido a través de tal, etcétera. Lo podemos explicar científicamente. Pero para la persona que te lo esté contando, es verdad. Pero nosotros tenemos que mirar e encontrar la verdad escondida tras la humanidad y cultura de esa persona. O sea, esa persona yo puedo estar leyendo la historia y entender que lo que me está contando es verdad. Vas cubierto una verdad que está vestida con su humanidad, con su contexto histórico, etc. De la misma manera, tenemos los mismos conceptos acá. Fíjate que en Job capítulo 4, el amigo de Job recibe un mensaje que se cree que es de Dios y recibe este mensaje y se lo da a Job. Y resulta que cuando tú lees, nos dice que es un espíritu que viene de noche y él tiene terror y le dice, ¿acaso el hombre va a ser más justo que Dios? El mismo Dios que encuentra fallo en sus propios ángeles. Y te empiezas a mirar y dices, espera un momentito. Este hombre se cree que está hablando en el nombre de Dios, pero el espíritu es nocturno, es un fantasma, además la palabra traducida es fantasma, es un fantasma, le viene con terror a la noche, en la oscuridad, y le dice que Dios encuentra fallo en los ángeles. El concepto de que Dios no perdona a los ángeles viene de un espíritu oscuro, no de Dios. Pero para él está hablando en el nombre de Dios. Es nuestra responsabilidad, si queremos indagar un poquito más, y decir, ok, esa verdad que él tiene, porque él está convencidísimo, nosotros lo tenemos que mirar en el contexto histórico de esa persona. O sea, la verdad está cubierta con la humanidad. Entonces tenemos que tratar de quitar la humanidad, y eso es precisamente lo que hace Cristo. Es como que nosotros entramos en una escena como un detective. Nosotros entramos en la escena como si fuéramos un detective. Nosotros entramos en una habitación donde están los 2 hijos de Aarón en el suelo del santuario quemados. Y nosotros somos como el detective Colombo. ¿Okay? Empezamos a mirar las huellas dactilares. Este tipo de crimen, ¿qué perfil de criminal, qué ha pasado aquí? ¿Ha habido un suicidio? ¿Cómo han sido consumidos? O sea, nosotros tenemos que atajar esa escena desde el punto de vista como si fuéramos un detective. ¿Y cuál es la lupa? La lupa es Cristo. Nosotros vamos mirando, la lupa es Cristo porque eso nos calibra. Los testimonios que están aquí son testimonios verdaderos, pero verdaderos también con una cubierta humana.
y tenemos que entender la cubierta humana. Con la percepción de ellos. Tenemos que hasta en la medida de lo posible. Y por eso, por ejemplo, un estudio histórico nos ayuda mucho. Un estudio histórico nos ayuda mucho. Por ejemplo, un detalle que lo hemos comentado en los estudios. Aarón y su hermana Miriam están enojados con Moisés, porque Moisés ha tomado una segunda mujer, que es una mujer etíope. Eso es en Números, creo que es Números 12, versículo 3. Versículo del 1 al 3. Entonces, están enojados con... Entonces, ¿por qué están enojados por ello? Pues resulta que en Egipto la poligamia estaba castigada, estaba prohibida. Y Aarón y Miriam habían crecido en Egipto. Y ahora viene Moisés, que salió de joven, que salió a los 40 años de Egipto y se está cogiendo una segunda mujer. Entonces, ¿por qué están enojados? Entonces, tratamos de entender un poquito a la persona. De la misma manera que tratamos de entender nosotros nuestras interrelaciones. O sea, a mí lo que me ayudó mucho a perdonar a mi padre fue el hecho de que traté de entrar en la experiencia de mi papá, a caminar con sus zapatos, etcétera, expuesto a la familia que él estuvo expuesto de pequeño, a las violencias que él estuvo expuesto, etcétera, y tratar de entenderlo de esa manera. Entonces, al orgullo que mi papá me podría haber, a los insultos que salen por la boca de mi papá, son insultos reales, sí, pero yo miro más allá. Le quito eso que es real, es verdadero, pero ¿por qué viene? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es la razón por la cual este hombre está insultando de esta manera a su hijo? Entonces, caminar con los zapatos de otro es lo mismo que hacemos en la Biblia. Tratamos de entrar en caminar con los zapatos de otro. De hecho, traten de caminar en los zapatos de Judas. Porque cuando caminas en los zapatos de Judas, Judas le traiciona. Pero, ¿qué lleva a Judas a suicidarse? ¿Qué lleva a Judas a quitarse la vida? Cuando empezamos a caminar en los zapatos de otro, estamos completando la imagen de la verdad. Y eso es a lo que me refiero. Completando la imagen de la verdad. Nosotros solo tenemos un pedacito. Entonces, los escritores de la Biblia tienen su pedacito. La otra cosa es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una canción de amor, lo que inspira esa canción es el amor. El amor lo inspira, es el tema. Digamos, tú vas a Spotify y quieres canciones de amor. Significa que el amor es el centro de inspiración, es la musa de inspiración para esa canción. Pero no significa que toda la canción esté inspirada por Dios. Dios es la inspiración de todas las escrituras, pero la revelación de Dios es Cristo. O sea, Dios es el centro de la inspiración de las escrituras, porque es dioscéntrico, es theoscéntrico. Pero la revelación de Dios no es las escrituras, la revelación de Dios es Cristo. Por lo tanto, tenemos que mirar las escrituras, filtrándolas y agarrando más verdad, quitando la cubierta. Yo me lo paso genial leyendo, Diana. O sea, yo juego detectives con esto, con las escrituras. Es hermoso porque además te permite estudiar historia, conceptos, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dicen eso? Frases. Os pongo algo muy rapidito. Frases. Están cruzando el desierto y dice, y el Señor, y las sandalias de ellos no se gastaron. La gente no sabe que eso es una frase, es una expresión hebrea. Es una expresión de un concepto. ¿Cuál es el concepto detrás de la expresión? El concepto es que Dios suplió todas sus necesidades a pesar de estar en el desierto. Ese es el concepto que la expresión trae. ¿Por qué? Porque si tú sales de Egipto con 4 años y tus sandalias son de este tamaño, sí, y en 40 años no se te han gastado, sí, pero tu pie te ha crecido. No es lógico. Tu pie te ha crecido. Entonces, ahí puedes aprender historia. O sea, es un libro de no acabar.
Es Porque que entonces, te compaginas con un montón. Dime. perdón, Oscar, entonces sería como decir que puedo coger la Biblia o empezar a ver la Biblia como un libro donde, por ejemplo, como cuando estudiaba historia, geografía, no sé, no, es una comparación, no sé si de pronto es inadecuada, pero donde me lleva a investigar algo más, por ejemplo, cuando estudiaba la cultura egipcia y tenía que investigar algo más de esa referencia que me estaban dando en ese libro, pero me tenía que ir a otros libros para ampliar un poco más, ¿no? Entonces es como decir que irme a la Biblia es como hacer eso, de alguna forma, que me están dando alguna referencia de algo, pero hay formas de investigar a través de la historia, a través de muchas formas, la forma de cómo me puede ampliar ciertos detalles y ciertas cosas para que me den más claridad. Claro, o sea, cuando nosotros estamos leyendo Jeremías, por ejemplo, y la manera en que Jeremías le está hablando a su gente, ¿cuál es el contexto? Están a punto de ser invadidos por Babilonia. O sea, hay un contexto inmediato que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo, por ejemplo, leer de Jeremías en las zonas proféticas de Jeremías, no es lo mismo que leer de Jueces. Es que no es lo mismo. O sea, cuando decimos, ok, toda escritura está inspirada por Dios, claro, como lo que los explicaba anteriormente, o sea, es cuando el amor, canciones de amor, el amor es la inspiración que me ha llevado a escribir esta canción. Pero cuando tú vas a Jueces 19 y tú ves que a un hombre la concubina se la violan, luego la corta en pedazos y la manda a las 12 tribus, pero yo ¿qué estoy sacando de esto? O sea, ¿cuál es la elección? La lección para mí en el día a día. Cuidado con concubinas. ¿Me entiendes? O sea, hay libros históricos, hay libros de romance, como Cantar de los Cantares, hay libros poéticos, hay libros proféticos. Y leemos la Biblia en mini contextos. Lo que yo os digo es, leámoslo más en su contexto, todavía más. O sea, no es lo mismo leer Jueces que leer Daniel. No es lo mismo. Y no es lo mismo leer Proverbios que leer ciertas porciones de Génesis. No es lo mismo. Entonces hay que leer la Biblia en su contexto, incluido el contexto histórico y parte de los conceptos que podamos entender, por ejemplo, de la historia, de la misma historia. Gracias, Cuando nos Diana. hablan, por ejemplo, de la crucifixión, pues nos vamos a los récords romanos de cómo crucificaban. Entonces nos da más ampliación. Okay, perdón. Muchas gracias. Nada, gracias, Diana. Ahora sigue Gustavo. Ya, hola, ¿qué tal? Soy Gustavo de Perú. Un saludo. Feliz sábado, Oscar. Buenas tardes. Mira, mi pregunta Feliz sábado, es, Gustavo. lo que pasa es que yo tenía una duda con las vacunas. Hace poco yo me vacuné ¿Ya? porque acá en Perú pusieron un decreto, el día de ayer ya salió, que el que no se vacunaba no podía comprar ni vender. No creo que te suene familiar algo de eso, ¿verdad? Entonces, Ya. obviamente entra la confusión de uno, pues, ¿no? Uno dice, pucha, esto ya no me huele bien, ¿no? Si te están obligando, Ajá. no es algo democrático, no es algo que se tenga que obligar, ¿no? Yo me imagino Ya. que en Australia o en muchos países también están haciendo lo mismo, como en Austria, ¿no? Que creo que estaban haciendo lo mismo. Bueno, la cosa es que yo me vacuné, y me vacuné más Ya. por imposición que por iniciativa, obviamente. Pero mi pregunta Ya. es si tiene que ver algo esto o es simplemente algo relativo. Solamente era eso. Okay. Te voy a comentar mi opinión al respecto. ¿Okay? Mi opinión al respecto. Con relación a no comprar ni vender, dame otra referencia. Otra referencia de lo de comprar y vender que no sea en Apocalipsis 13. ¿Dónde hay otra referencia de ello? No hay otra referencia de ello. Solo está en Apocalipsis 13. Con eso tenemos que... ¿A qué me refiero con ello? Porque tenemos que tener cuidado de crear todo un concepto con un versículo. Con un versículo dentro de un libro. Incluso si el mismo concepto fuera repetido en el mismo libro, también tendríamos que tener con cuidado. O sea, cuando nosotros hablamos del carácter cristiano de
del crecimiento cristiano, de cómo tratar al prójimo, etcétera, etcétera, tenemos referencias por todos los lados. Ahora, la referencia de comprar y vender la tenemos en el libro de Apocalipsis. Cuando tenemos con la concepto de comprar y vender, curiosamente, fíjate que leemos el capítulo 13 de Apocalipsis y entendemos que está lleno de símbolos, pero el comprar y vender es literal. O sea, ten en cuenta que causa fuego caer del cielo y hace que todos sigan a la bestia y que no puedan comprar ni vender si no siguen a la bestia. O sea, caer fuego del cielo, simbólico. La bestia, simbólico. La marca simbólica, tenemos todo eso simbólico, pero luego el comprar y vender es literal. Tenemos algo literal. Fíjate que cuando hablamos de comprar y vender, el mismo libro de Apocalipsis nos lleva a Apocalipsis 3, con la iglesia de Laodicea, donde encontramos otra referencia de comprar. Y es comprar de Cristo. Es comprar de Él. Le dice a Laodicea que vosotros os creéis ricos y que no tenéis necesidad de nada. Venir a mí y comprar de mí oro refinado. O sea, ¿que no pueden comprar y vender qué? Cuando nosotros seguimos el concepto de comprar, cuando está asociado a Cristo, en el libro de Isaías dice comprar de mí sin dinero. ¿Cómo es comprar de mí sin dinero? Comprar de su misericordia, pero nos avisa que es sin dinero y sin costo. No, pero es que entonces lo estás, podríamos decir, lo estás haciendo simbólico. Claro, es que todo el capítulo es simbólico. Está símbolos por todos los lados. El libro de Apocalipsis tiene símbolos por todos los lados. O sea, lo que quiero primeramente, el concepto de no comprar y vender, cuando tú lo sacas del libro de Apocalipsis, está más orientado a comprar de Cristo, comprar de Él, sin dinero y sin coste. Entonces, si vamos aquí en Apocalipsis 13, fijaros, o sea, Apocalipsis 3, dice en versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego, simbólico. El oro habla de su palabra, habla de él, habla de su pureza, de su refinación, habla de la fe, como la fe sea refinada en fuego, dice Pedro, para que sea rico. Vestiduras blancas para vestirse, es de justicia. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué hay que comprar? Fuego. ¿Qué hay que justicia? O sea, vestiduras y colirio. Porque somos reprendidos por ello. Sin embargo, cuando estamos en la bestia, estamos mirando que estamos comprando de ella. Estamos comprando de ella. Y si bien Jesús nos da de lo que Él vende, es simbólico, el colirio. Uno dice, no, el colirio es literal. O sea, nosotros tenemos que comprar colirio literal o simbólico. Tenemos que comprar oro refinado en fuego literal o simbólico. Vestiduras para que no se vea nuestra desnudez. Esas vestiduras son literales o simbólicas. Son simbólicas, ¿correcto? Bien, pues resulta que en Apocalipsis 18 nos dice todas las industrias en las cuales Babilonia te vende. Te vende de la industria textil, de la industria alimenticia. O sea, tú compras pan de Babilonia, compras vestido de Babilonia, compras transporte de Babilonia. Pero ¿por qué hacer uno simbólico y el otro literal? Si lo empiezas a poner los dos en la misma plataforma literal, significa que estás cogiendo tu justicia
de la Babilonia que vende justicia a través de las obras. Estás vendiendo tu alimentación de las mentiras que Babilonia te está alimentando. Estás comprando tus gafas de visión a través de la visión de Babilonia de cómo conseguir tu fe, tu justicia, tus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo estamos haciendo todo muy físico y se nos olvida que la manera en la cual Jesús enseñaba era a través de parábolas, usando cosas físicas para transmitir información espiritual. Entonces, si tú estás todo sucio a día de hoy o hace 3 años, estás todo sucio, te has caído en caca de vaca, tú no puedes entrar en un supermercado tampoco. No vas a poder ni comprar ni vender en un supermercado porque estás lleno de caca de vaca. O sea, la restricción de no poder entrar en ciertos supermercados, si estás muy ebrio, si estás muy borracho, no te van a dejar entrar. Eso ya existía, lo que pasa es que ahora existe con otros términos. Con relación a la vacuna, yo personalmente, yo no veo la vacuna en Apocalipsis 13. Lo que sí veo es lo siguiente, que de la misma manera que dije antes que el teléfono venía del demonio, para ciertos individuos que cuando llegó el descubrimiento o la invención del teléfono veían que, uy, esto viene del demonio, de la misma manera la vacuna viene del demonio. Me acabo de explicar. De la misma manera que el teléfono viene del demonio, la vacuna viene del demonio. Yo he ido a una iglesia años atrás que sabía que no tenían un proyector para las diapositivas de la computadora, entonces yo tenía un proyector en la casa, me lo llevé, puse el proyector, lo proyecté contra la pared y se levantaron gente y se fueron. Porque los proyectores, ya eran gente mayor, claro, pero los proyectores pues eran un pasito a recibir. Empezamos con los proyectores, luego seguimos con las baterías dentro de la iglesia y luego tenemos la imagen del anticristo aquí dentro. O sea, el proyector que proyectaba las diapositivas de la computadora era el primer paso para la marca de la bestia. Y se levantaron gente y se fueron. Y no escucharon la presentación. Entonces, ¿cuánto de nosotros tenemos esa mentalidad de que lo desconocido nos asusta? Esperar a que venga la tecnología de computación cuántica. Porque si esto ya nos asustó en su día, lo que esto podía hacer, esperar que a la vuelta de la esquina está la computación cuántica y a ver quién lo entiende eso. Entonces, eso sí que va a ser del demonio, que sí, porque no lo va a entender nadie. Porque si antes llegamos a entender las combinaciones binarias de ceros y unos, que es cómo funcionan las computadoras, imagínate ahora cuando tienes la computación cuántica, que no es ni 0 ni es ni 1 y son las 2. Explícalo eso. Entonces, yo no veo una conexión. Habiendo dicho eso, sí veo el carácter de la bestia. ¿Dónde? En la imposición de que nosotros podemos tener sobre la opinión o la conciencia de otros. ¿Ok? Yo os voy a decir lo siguiente. Aquí en Australia, el gobierno dijo que el país se iba a abrir una vez que llegáramos a un 85% mínimo de doble vacunación. El país se iba a abrir. Un montón de personas han perdido sus trabajos por los negocios cerrados, etcétera, etcétera. Y se ha cerrado todo. El estado donde yo vivo en estos momentos está a 92%. O sea, y va a llegar al 95% de doble vacunación. Si eres profesora, no puedes trabajar. Si eres enfermera, no puedes trabajar. Si eres granjero, no puedes trabajar. No puedes trabajar en ninguna ocupación si no estás doble vacunado. Entonces, aquí en Australia, si estás desempleado, el gobierno te da una pensión. Pero si no te vacunas y pierdes tu trabajo, hay mucha gente que no se vacuna porque están en contra de la imposición del gobierno, pero no están en contra de la pensión que el gobierno les da. ¿Me entiendes? En contra de la pensión no están. Están en contra de esa parte del gobierno, no de la otra parte del gobierno. Al César lo que sea del César.
y a Dios lo que sea de Dios. Yo conozco personas que no solo están en contra de la imposición del gobierno, sino también parece que llevan unos cuantos años en contra de declarar a Hacienda. Entonces es al César lo que es del César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Yo me sentiría terriblemente mal si tengo un accidente de tráfico aquí en Australia, donde para ser paramédico y conductor de ambulancias y estar en el hospital tienes que estar doble vacunado. Yo me sentiría terriblemente mal de tener yo un accidente de tráfico y esperar que la ambulancia venga, exigir si no viene, para que un paramédico me atienda en el accidente, un paramédico que para ayudarme a mí se ha vacunado. Y luego me lleva al hospital donde va a haber una enfermera que para sanarme a mí se ha vacunado y luego ser operado por un cirujano que para operarme a mí se ha vacunado. Resulta que, ¿quién es el buen samaritano aquí? Hay gente que está pensando más en irse a las montañas que en ayudar al prójimo. Es una inconveniencia parar y ayudar al herido al lado de la carretera. Es una inconveniencia. Yo os digo lo siguiente. Mi hermano me comentaba el otro día. Estuve hablando con tal y tal persona que no se quiere vacunar. Y mi hermano y yo conocemos a esa persona. Esa persona, Gustavo, se ha metido de todo. Se ha metido porro, cocaína, heroína. Se bebe media ciudad de cerveza todos los fines de semana y con la cerveza en la mano y medio borracho dice, no, yo no me voy a meter la vacuna porque eso es malo para la salud. Por favor, ¿qué estoy haciendo yo para que se abra Australia? Y al fin y al cabo, fijaros que en Daniel, esto es mi opinión, totalmente mi opinión, en Daniel capítulo 6 están tratando de qué manera Daniel civilmente está en contra de los decretos de Medo-Persia. Y no encuentran nada de Daniel. No encuentran nada de Daniel. La única rebeldía, y digo rebeldía entre comillas, es en Daniel capítulo 1, cuando Daniel se propone no comer la comida del rey, pero fijaros, y digo rebeldía entre comillas, porque Daniel no se rebela. Daniel pide permiso. Leerlo en Daniel capítulo 1. Pide permiso al jefe de los eunucos si fuera posible, si él y sus amigos pudieran comer otra comida. Pide permiso. Daniel no va de rebelde por todos los lados. Le pide permiso en capítulo 2. Uno puede decir en el capítulo 3 que sí que se están rebelando a adorar a la imagen. Pero cuando a mí se me está diciendo que vacunando es para proteger a otro individuo, es ok, tenemos que estar todos juntos, etc. Aquí hay un fuego, ¿dónde estás tú, Óscar? Yo estoy en las montañas, que se queme el resto. No. Fijaros, si la vacuna me mata, ¿me veis triste? ¿Me veis triste? O sea, la cara se le tuvo que caer a Lázaro cuando fue resucitado. O sea, Lázaro ha sido resucitado para una lección para nosotros, pero al pobre chico le hicieron una faena. Le resucitan en este mundo, en este lado. Yo no quiero a mi esposa resucitada aquí. Yo quiero a mi esposa resucitada en la nueva tierra. Hay gente que vive con miedo al COVID. Llega la vacuna, con miedo a la vacuna. Hay gente que se ha pasado la mitad de su vida cristiana diciendo, vienen los últimos tiempos, vienen los últimos tiempos, vienen los últimos tiempos. Ahora, hay eventos en los que parece que vienen los últimos tiempos y ¿qué hacemos? Firmamos peticiones para que se paren. Nos vamos a manifestaciones para que se paren. No, que paren estos. Hay que mandar cartas a Canberra, a la capital, para que paren esto. Y petición para que paren, Oye, te pasa la mitad de la vida diciendo que viene. Ahora que viene, ahora lo quieres parar. Yo no quiero que se pare, Gustavo. Tira para adelante.
que tire para adelante todo, a que se suelten los 4 vientos ya, si yo estoy cansado aquí. Ya estoy cansado, que siga para adelante. A nosotros no nos pone la marca de la bestia algo objetivo, un tatuaje o algo literal. Nos pone la marca de la bestia nuestro carácter. Nuestro carácter. Y cuando yo estoy en las calles de Melbourne, como han pasado aquí, cuando yo me voy en las calles de Melbourne a gritar, a rebelarme contra el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que personalmente yo preferiría que esas personas estuvieran ayudando a los que todavía están en las calles, ayudando poniendo bolsas de comida a los que no pueden salir de sus casas porque son ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, están protegiéndose de la marca de la bestia, entre comillas, y sin embargo el vecino hubiera apreciado igual una barra de pan o algo de comida o algo de fruta. ¿Okay? Muchas Entonces, gracias, cada uno Gustavo. que siga su conciencia. Cada uno que siga su conciencia al respecto. Muy bien, Óscar, tenemos ya 1 hora se ha pasado muy rápido, para mí hace 2 minutos, no sé para ustedes. Quedaron muchísimas preguntas pendientes, depende de lo que vos me digas, seguimos avanzando. Hay preguntas acerca del estudio de Moisés, el dedo de Dios, qué pasa con los animales y la vida eterna, cómo orar y pedir, qué pasa entonces con la voluntad nuestra en todo este conflicto. Decime qué hacemos. Sí, en ese orden, hacemos esa y voy a seguir mi propio consejo y tratar de responder más rápido. Vale, entonces le voy a habilitar a Matías, que era el siguiente que tenía en la lista. Matías, te estoy solicitando que habilites el micrófono. Hola, Oscar, ¿me escuchás bien ahí? Hola, Matías. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué lindo y qué feliz para nosotros en este momento poder estar compartiendo con todos ustedes. La verdad que estamos muy, pero muy contentos. Nuestro saludo desde Argentina. Nos encanta poder formar parte y justamente en el sábado de poder estar compartiendo todo con vos. La verdad que estamos muy, pero muy, muy contentos. Somos nuevitos por acá. Somos nuevitos por acá, Oscar, pero la verdad que estamos encantados. El acento no os delata para nada. No, cuando dijiste Argentina, me tomaste descolocado. Oscar, la verdad, como te digo, para mí, voy a ser escueto en esta parte y después la dejo a Bren, porque es ella la que va a preguntar, pero llegaron, para mí todo este estudio, haberte conocido, es una respuesta de Dios de hace mucho tiempo, y quiero compartirlo con todos ustedes porque si bien siempre el Señor va a responder las oraciones y el Señor siempre es bueno, para mí marcó un antes y un después todo lo que estamos estudiando. Y me hizo ver muchísimas cosas, pero muchísimas, que no te puedo decir una, te puedo decir muchísimas cosas. Lo bueno de que todo esto es que Dios es amor, gente, que Dios es amor. Y es lo único que tengo para decir. Gracias, gracias. Y para siempre, gracias, Oscar, y bueno, y a toda la gente que también participa de todo lo que estamos estudiando. Qué lindo. Bueno, yo quería preguntarte, Oscar, estuvimos estudiando varias cosas, hace como 2 o 3 semanas que estamos puros seminarios, Oscar Sande, donde antes veíamos otras cosas, nos sentamos a comer y en seminario estamos todo el tiempo ahí tratando de estudiar y entender en plenitud todo, porque bueno, hay muchas cosas que quedan como en el aire, pero ya vamos entendiendo y Dios nos va enseñando a través de su palabra. Y sobre todo escuchamos ahora lo último, que era Moisés y el dedo de Dios. En una parte vos das como a entender que el sistema de sacrificios no fue plenamente instituido por Dios, sino como que fue más bien por el pueblo o como una idea del hombre. Tal vez yo entendí mal, pero por eso quería preguntarte, a la luz de un Dios que no precisa derramamiento de sangre para perdonarnos porque es amor, o sea, no es necesario, pero ¿cómo vemos el sistema de sacrificios?
o si no, mandame a otro seminario donde pueda encontrar la respuesta. Ok. Fijaros lo siguiente, sí, más o menos rapidito. Cuando Job, cuando sus 10 hijos son matados, ahí está mi perrita. Cuando mis 10 hijos, es que está viniendo ahora un vehículo, van a tener que escucharlo un ratito, porque hasta que el vehículo no pase, va a seguir ladrando. Cuando Dios, digamos, a ver, rephrase, me está quitando Es que el pensamiento. lo que pasa es la que perrita. tu perrita está poniendo contexto a la pregunta que va a venir después. Que se prepare también Javier, si está Ok. por ahí, que habilite la cámara. Está Javier. Así que ella está poniendo el contexto, a ver si ahora ya pasó todo y puedes seguir. Ok, perfecto. Mira, en el libro de Job vemos que los hijos de Job fallecen, que los ganados, los siervos, etcétera, y su salud. ¿Eso quién lo hace? Bueno, sabemos que lo hace a Satanás. El libro de Job nos dice que lo hace Satanás. Ahora bien, ¿cuántos planes, incluso anteriores, Satanás tenía para hacer eso, incluso todavía más? ¿Cuántos planes, digamos, son presentados para una destrucción de Job? De hecho, hasta incluso posiblemente la destrucción completa de Job, matarlo completamente. O sea, hacerle sufrir, pero matarlo. Pero hay una barrera puesta. La barrera es, ok, pero no le quites la vida. Uno podría decir, bueno, espera, es el mismo el que mata la vaca que el que sujeta la vaca. O sea, Dios no está físicamente haciéndolo, pero le está permitiendo hacerlo. O sea, hay 1000 planes y de esos 1000 planes es como que Dios dice, no, este no. Este sí. Este no. ¿Cuántas veces tú has podido fallecer a lo largo de tu vida? En el colegio, un autobús que venía, etcétera. No. Este sí. El originador del mal es el destructor, como nos dice Jesús. Entonces, ¿cuántos planes tiene el destructor de matar a Jesús? Bueno, vemos un poquito de ejemplos. Vemos a Herodes detrás de los bebés. Dios dice, no. Vemos en el desierto, no. Vemos cuando tenía 12 años, que se perdió, etcétera. O sea, no. A saber qué tipo de vida tuvo allá en Nazaret, porque nos dicen, Nataniel nos dice, algo bueno sale de Nazaret. O sea, se conocía como un pueblo que estaba a 8 millas de la ruta de la costa, donde había mucho tráfico de comerciantes, mercaderes, etcétera, y un poquitito más arriba estaba Magdala, que era ciudad de prostitutas, etcétera. O sea, a saber cómo tuvo que vivir una persona como Jesús en ese ambiente, con el bullying, quién sabe, no lo sé, pero sabemos también nuevamente en el desierto. Sabemos que a partir de Juan capítulo 5 ya le quieren matar. Están buscando maneras de matarlo. Sabemos que en Lucas nos dice que predica en una sinagoga, dice que esta escritura ha sido cumplida en mí, etcétera, etcétera, y le cogen y le tratan de tirar por un acantilado. Y sin embargo, él se da la vuelta y pasa por mitad de ellos. O sea, ¿ok? Y Dios dice, no. Cogerlo por ser traicionado por uno de sus discípulos, hacer una comisión por los fariseos, entregarlo a las manos de los gentiles. Es así. Esa opción es autorizada por Dios. De hecho, Jesús es crucificado porque Dios lo quiere así. Pero Dios no es el iniciador de algo tan malvado como la traición, la conspiración para engañar y para matar, ir de noche con armas, cogerle, acusarle, traer falsos testigos, etc. Dios no es el originador de todo eso. La rabia, el odio para matarlo, etc. Sin embargo, ese plan es presentado, ese sí. De hecho, es así
tan claro que es así, que Jesús nos dice varias veces anteriormente que dice, y que le dice a sus discípulos, seré cogido, seré por los gentiles, seré crucificado, y dice, al tercer día seré resucitado. Hay gente que dice, Jesús entró en los portales de la cruz sin saber que iba a ser resucitado. No, eso no es cierto. Jesús lo dice mínimo 4 veces anteriores. Dice, de hecho, lo dice, destruiréis este templo, en 3 días resucitaré. ¿Por qué pusieron soldados? Porque Jesús dijo que iba a resucitar. Él no fue en las entradas en las puertas de la muerte sin saber que iba a resucitar. Sí dijo que iba a resucitar. Lo dijo varias veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros estamos viendo el contexto del pecado en sí, el contexto del santuario está dentro del contexto del pecado. ¿A qué me refiero con ello? El animalito en Génesis 3, que dice que fue vestido con pieles, no con la lana, sino con las pieles de un animal. Con las pieles. La lana la puedes sacar sin matar al animal, pero la piel no. La piel necesitas matar al animal. No dice en ningún momento que Adán y Eva se arrepintieran. Si el sistema de sacrificio nos acerca a Dios, ¿cómo es posible que Adán y Eva, después de ese sacrificio, de ese cordero, fuera sacado fuera? Entonces, hay diferentes planes en esa mentalidad de chivo expiatorio que el ser humano ha ido creando. Lo vemos en los incas, lo vemos en los mayas, y por mucho que nos duela, el sistema judío de sacrificios no difiere al sistema de sacrificios del mundo pagano. Tanto es así que Jesús viene y lo para. Jesús lo para. El libro de Hebreos nos dice que por la sangre de animales no podemos ser redimidos. Pero en el Antiguo Testamento nos dice que sí. Pero Jesús nos dice que no, lo tiene que parar. Y en el libro de Hebreos nos dice que por esa sangre de toros y machos cabríos nuestros pecados no pueden ser redimidos. Ahora fijaros, la palabra pecado, literal, traducida literal, cuando se usa el significado literal de la palabra, en griego significa no darle al blanco. O sea, cuando tú tienes un blanco, un target, no sé cómo lo llamáis, el blanco, tú no le das al blanco. Cuando no le das al blanco, eso es la palabra pecado. Pero lo más curioso de todo es que la palabra opuesta, o sea, cuando le das al blanco, en griego, cuando sí que le has dado al blanco, es lo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ha sido traducido como intercedir. Cuando Jesús intercede delante de nosotros, delante del Padre, Jesús da al blanco continuamente delante del Padre. Pero los traductores de la Biblia lo han traducido con el sistema de sacrificio en mente. Y cuando tú tienes una estás precondicionado a la hora de traducir, lo traducen como interceder. Entonces, interceder da la impresión como que nosotros matamos al Cordero y el Cordero intercede, se pone entre nosotros y el Padre, algo que Jesús niega porque dice, no necesitáis que yo os lo diga porque el Padre mismo os ama. O sea, Jesús no es el intercesor entre un Padre enojado y nosotros. Pero ¿por qué? Porque esa palabra traducida como intercede por nosotros diariamente delante del Padre, es da el blanco continuamente por nosotros, da el blanco continuamente delante del Padre. ¿Qué significa? Que cuando decimos que Jesús no ha pecado, ¿cuál es el plan de Jesús? ¿Cuál es el blanco de Jesús? O sea, ¿por qué Jesús vino acá? Para salvarlos. Entonces, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el blanco de Jesús? Salvador del mundo. Ese es el blanco. Si Jesús no da el blanco, significa que Jesús peca. Pero nos dice que Jesús no peca. Jesús da el blanco. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿Por qué vino aquí Jesús? Porque salvará al mundo. Todo aquello que ha sido perdido.
Entonces, ¿qué nos recuerda a nosotros cuando estamos bajoneados, etcétera, etcétera? Que todavía el Señor tiene esperanza en nosotros, etcétera. El hecho de que Jesús está dando al blanco continuamente delante del Padre por nosotros. No intercediendo en el sentido de mi sangre, Señor, mi sangre, porque la sangre de Jesús es la que para a un Dios enojado a traer justicia aquí. No. O sea, el matrimonio, podríamos decirlo, de Jesús, de Jesús con el Padre, no es un matrimonio en el cual la mujer es la más calmadita y el hombre siempre es el que quiere azotar a los hijos, y la mujer continuamente está ahí intercediendo para que el papá no azote a los hijos continuamente. Ella es la más dulce y el papá es continuamente el duro, el que quiere castigar continuamente, y necesita esa mamá, esa mujer que lo controle. Eso no es la relación entre Jesús y el Padre. Entonces, el plan de sacrificios dentro del Antiguo Testamento está en el contexto de que hemos salido de Edén buscando un chivo expiatorio. Entonces, estáis en ese sistema, en ese concepto, en esa mentalidad. Este es el sistema para esa mentalidad. Y Dios permite o identifica el sistema imperfecto, el sistema imposible, porque Pablo además nos dice que para la mente carnal es imposible seguir la ley de Dios. Romanos 8. Entonces, es como que Dios nos da a una imposibilidad, nos la deja mostrar una imposibilidad, nos la deja experimentar la imposibilidad. Es como que tu hijo quiere hacer algo, o está determinado para hacer algo, y tú dices, ok, dale, vale, llama aquí, ¿quieres hacerlo? Vale, llama aquí, vete aquí, y nos muestra una imposibilidad. Okay. Muy bien, perfecto. Les recuerdo, como hay muchísimas preguntas todavía, que hay un correo, que también el correo es seminariososcarsande@gmail.com. Ahí pueden ir también formulando preguntas y con paciencia esperar la respuesta. ¿Y qué más? Y nada, y debajo de los vídeos de los estudios también, Óscar con paciencia cada tanto va a ir respondiendo si tienen más preguntas acerca de los estudios, ¿vale? Ahora seguiría Javier. Le estoy solicitando a Javier que active el audio. Hola, ¿me escuchan? Ahí estás, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, desde Argentina también. Voy a ser rápido para agradecer a Dios por haberme encontrado dentro de las etapas en las cuales Él nos ha guiado. Dimos con este canal. y bueno, y pido para que oremos todos, oremos por Óscar, porque así como Dios tiene sus instrumentos, Satanás quiere hacerle daño a los instrumentos. Nosotros sabemos, estamos en un gran conflicto, entonces es bueno poder orar unos por otros. Dicho esto, y agradeciendo a Dios sobre todas las cosas, quiero hacer una pregunta que no es mía, es de mi esposa, que está acá escuchando, pero es la de quienes no le gusta salir en cámara, y que es una pregunta que creo que también todos tenemos. ¿Cuál es tu percepción, si es que tenés, tal vez no tengas la respuesta, como dijiste, pero tal vez tenés una percepción respecto a los animales, ¿no? Sabemos que a muchos se nos ha enseñado que no van a ir al cielo, no sé de dónde, pero en algún momento de nuestra vida eso llegó y nos quedamos con eso y nos conformamos. Pero cuando descubrimos un poco más a este Dios de amor, no nos cierra que se le escape, que no lleve al cielo esos seres que nos muestran amor. Así que esa sería mi pregunta. ¿Cuál es tu percepción? Okay. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Cómo se llama tu esposa? Oh, ya sabe. Okay. Saludos a tu esposa que no quiere salir. Sí, perdón, se llama Bianca. Ahí se me... Bianca. Ok. Saludos, Bianca. Ok. Para responder a esa pregunta, déjame ilustrar una cosita. ¿Ok? Ilustrar una cosita. Yo conozco un matrimonio que se conocieron de bebés, fueron al mismo colegio,
se casaron cuando él tenía 19 años y ella 18 años. Y cuando yo los conocí, él tenía 94 y ella tenía 93. Han vivido toda la vida juntos. Toda la vida juntos. En uno de los conceptos, en una de las teorías, digamos, de los eventos más finales, vamos a interpretar en estos momentos que la mujer está dentro de la Nueva Jerusalén y el hombre está fuera de la Nueva Jerusalén. Y el hombre va a ser destruido. Y la memoria de él va a ser eliminada. O sea, se va a quitar la memoria de él en esa teoría. Se va a quitar la memoria de él, de su existencia, evidentemente. Cuando tú quitas la memoria de la existencia de él, cuando quitas la memoria de la existencia de él, no la estás quitando solo de él. Le acabas de quitar la vida a la mujer de dentro. Porque la mujer de dentro tiene 93 años con ese hombre. Es la memoria, son todas sus memorias, la que está salva. ¿Me entiendes? La persona que está salva son todas las memorias que le acabas de robar. Ya no solo te acabas de cargar a la persona de afuera, te acabas de cargar a la persona de dentro. Cuando tú tienes un hijo fuera y ese hijo tiene 60 años y con 60 años se suicida con 60 años y tú tienes 85 y luego tú estás en la Nueva Jerusalén y tu hijo está fuera y la memoria de tu hijo, o sea, él es quitado y la memoria de tu hijo y el pecado de tu hijo no va a ser traído a tu mente nunca más, desde ese concepto, como que tu hijo no existiera. No solo te estás cargando al hijo fuera, te estás cargando a la madre que lo dio a luz, que lo alimentó. Son todas las memorias. Nosotros tenemos memorias de las personas y los animales y las experiencias con las cuales nos interrelacionamos. Esas experiencias nos hacen quienes somos nosotros. Cuando mi hijo nació tenía 1 año y mi hermano le regaló un Golden Retriever. Yo le quería poner a mi hijo Cuba de nombre, por Cuba Golden Jr. Y también por mi pasado revolucionario, entre comillas. Le quería poner Cuba. Y mi esposa dijo, por encima de mi cadáver. Entonces le pusimos a mi hijo Nicolás. Pero en el momento que llegó el perrito, el perrito Cuba. O sea, mi hijo, por 13 años, o sea, tú tienes fotos de mi hijo y el perro está al lado. Mi hijo y yo íbamos 1 o 2 veces al año, nos íbamos unos cuantos días él y yo solos de campamento ahí en el bosque y el perro está con nosotros. El perro está en todos los lados. Falleció a los 13 años, lo tuvimos que poner a dormir. Entonces, ese perro, la existencia de ese perro, la memoria de ese perro desaparece la memoria de ese perro en el corazón nuestro. Cuando vamos todavía más allá, y es algo que lo he comentado varias veces, imagínate una persona ciega con un perro lazarillo. Ese perro lazarillo no es un perro solo, es el animal de compañía, es la compañía de esa persona, es el abrazo cuando esa persona se siente sola, es todo. Entonces, esos 3 perros, esos 4 perros de esa persona lazarillo han cubierto los 40 años, 50 años de esa persona ciega. Esa interrelación con ese animal es su vida. Ese animal es borrado de la memoria, tú estás borrando la memoria del hombre, no del animal. Lo estás borrando del hombre. Entonces, si vamos a estar rodeados de una cantidad de animales impresionantes, oye, pues, ¿por qué no coger alguno de esos animales que sean los que ya conocíamos? ¿Entiendes? Si van a ver, hemos perdido extinción de un montón de animales, ¿correcto? Entonces, se va a devolver el número de animales a un nivel estratosférico, oye, pues, ¿qué le cuesta a Dios darnos los de ese enorme número? Pues ya incluye los que ya conocemos. Si yo he tenido que han impactado mi vida, Cuba y Jessie, y que los 2 ya fallecieron, los 2 Golden Retrievers, y ahora Mila, que es una Curly Coated Retriever, que es la más lista de los 3, sí.
pero la tenemos aquí y es que es una perrita esta que tengo, pero es que es amorosa, cariñosa, y no solo eso, sino que alguien además nos dijo lo siguiente: cuando Dios decidió encarnar a los ángeles, los encarnó de perritos. Mi perrita Jessie falleció porque el vecino se le cayó veneno para zorros, y ella tenía 11 añitos y lo comió. Entonces se estaba muriendo aquí en la casa, se estaba muriendo, o sea, se le veía que no se podía ni levantar la cabeza, y le decíamos te queremos mucho, Jessie, y movía la cola. O sea, es increíble, movía la cola todavía. O sea, el amor incondicional que te puede dar un animal es impresionante, no lo ves en humanos. No lo ves en humanos. El amor, si es una manifestación de un amor, o sea, ¿cuántos perros han sido maltratados por un dueño que luego el dueño está de buen humor y quiere acariciar al perro, y el perro va ahí y perdona, etcétera? Entonces es una manifestación de Dios hermosa. Yo no sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que tenemos que empezar a darnos cuenta que está hablando de una nueva tierra y unos nuevos cielos. Porque hay gente que dice, pero ¿cómo va a entrar tanta gente, tanto aquí? Aquí, esto es la vieja tierra de los viejos cielos. Aquí yo no sé cómo va a entrar tanto. Pero en la nueva tierra y en el nuevo cielo no va a haber problemas, yo creo. ¿Okay? Entonces, ¿es mi deseo? Sí. Entiendo que también tiene mucha lógica, por supuesto. Que luego Dios haga lo que haga. Sé que va a ser bueno lo que termine haciendo. Pero en estos momentos yo creo que voy a ver a Cuba. A Cuba y a Jessie en estos momentos. Así que... ¿Okay? Muy bien, muchas gracias, Javier, por la pregunta. Son las 21:26, lo que me digas. Hay más preguntas, no sé si querés que las dejemos para la próxima, que querés una más y acabamos. Una más y acabamos. Sé que está por ahí RDC Instructor, puede ser, es que no tengo el nombre. Preguntaba acerca, no sé si estás por ahí, querés habilitar la cámara. Preguntaba acerca de, Sara me dicen que se llama, acerca de cómo orar, cómo pedir en relación a la oración personal. Hablaba ella un poco acerca de eso. No sé si estás por ahí, Sara. No puede, dice, conectarse ahora mismo. Está contestando al chat. Rapidito, tenemos dos cositas para recomendar al respecto. Uno sería, tenemos un seminario cortito de cómo orar, precisamente parte 1 y parte 2. Y luego la serie Con Dios en el Fuego, donde a partir del programa 2 enfatizamos bastante. Yo realmente no pido. Cada vez pido menos. Realmente cada vez pido menos. Agradezco más. Lo comentaba ayer en un grupo, con un grupo de amigos, que una señora me mandó, una señora de aquí cerca de donde nosotros vivimos, me mandó un pedido de oración por su padre, que estaba con bronquitis y tal, y el pedido de oración era por sanación. Oremos por mi padre para la sanación de mi padre. Bien, el padre tiene 103 años. 103 años. Yo no me atrevo a pedir por la sanación de su padre. Porque ¿qué voy a saber yo? Igual oro por la sanación del padre, el padre se sana, luego le voy a visitar, le digo, oré por tu sanación, igual el padre me dice, pero hijo mío, tengo 103 años, si yo me quiero ya quedar dormido, tú me estás ahí fastidiando el plan. No. Yo no sé si es bueno o es malo, o va a ser para bien o va a ser para mal esa sanación. Yo lo que voy a dar es dar las gracias por el padre que ha sido para su familia, etcétera, y dejarlo en las manos del Señor. Si sale del hospital, perfecto. Si no sale, perfecto. Son 103 años. Pero con eso, no solo porque tenga 103 años, sino porque tenga en cualquier edad, un matrimonio que están embarazados y hay un aborto espontáneo. O hay una crisis en la cual puede perder el bebé, etc. Mi deseo es
es que el bebé sane, pero yo no lo sé. Entonces, yo doy las gracias al Señor de que está con ellos, doy las gracias al Señor de que está con el bebé, doy las gracias al Señor de que está con la familia, de que pase lo que pase va a estar siempre con ellos, de que no hay nada malo que ocurra que no acabe siendo para bien, etcétera, etcétera. Y luego dejarlo todo en las manos del Señor. Vivo muchísimo menos angustiados porque saco las manos del panel de control en el cual yo determino orar por la sanación de esa persona o por la sanación de la otra persona, etcétera, o porque ese matrimonio permanezcan juntos. Yo no lo sé si va a ser lo mejor que ese matrimonio permanezcan juntos en la situación en la que están. Entonces, yo doy las gracias, pido por sabiduría y por discernimiento para ellos y doy las gracias de que tarde o temprano se va a solucionar la cosa en lo mejor posible con el contexto del pecado en el que vivimos. Entonces, esas dos series, cómo orar, parte 1 y parte 2, y con Dios en el fuego, ponemos los principios más clarificados allá. Perfecto. Ok. El último de Proverbios 11:31, ¿te suena? Que lo quería... Proverbios 11:31, mientras que habilito a Lina, que era la que lo había comentado. Buenas tardes, un saludo a todos. Soy Lina Torres de Perú. Gracias, Oscar, por permitirnos compartir esto. Bueno, en todo este tiempo, una de las cosas que a mí me emocionó y cambió mi vida y bueno, me le dio sentido en realidad a la vida es el estudio que se vino haciendo acerca de la salvación de todos, que en un principio para mí fue una bomba, pero gracias a Dios decidí comprobar por mí misma, ¿sí? Y como por, ¿cómo se llama esa palabra? Como por defecto voy a la Biblia y encuentro pruebas acerca de eso. Yo me emociono mucho porque ahora lo único que pido a Dios es que me enseñe más de su amor y de su plan de salvación para no complicarme tanto y hacer la vida cristiana tan complicada porque es tan sencillo. Bueno, en todo ese tiempo que vengo estudiando esto, encontré un versículo que particularmente quisiera saber cuál es su punto de vista, Oscar. Es lo siguiente, era en Primera de Pedro, bueno, aquí lo tengo anotado. Primera de Pedro. Sí, Primera de Pedro 4, 17, 18 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, que es otra cosa que saqué de eso, pero eso no es la pregunta. Dice, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y el versículo 19 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Y esto como me referencia me envió a Proverbios 11:31, donde Salomón dice lo siguiente, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Y lo que me quedó en la mente es, Pedro lo habla como si lo dejara, como una pregunta, ¿no? Como usted lo hace siempre en sus temas, que entonces les dejo como tarea. Lo sentí así, como que, a ver, averiguan por ustedes mismos. Y yo pienso que él, como si no estaba aclarado todo este punto, y lo mismo Salomón, cuando aquí habla, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Y yo me pego a pensar, no creo que lo diga como algo así, como un sentimiento de venganza que lo dice, mira, el justo es recompensado, y mira lo que le pasará al impío y al pecador. Lo hace con un signo de admiración, como con emoción, diciendo cuánto más el impío el pecador, y me pongo a pensar en los padres que tienen hijos un poco así como muy rebeldes, como que se los ama más. Y eso a mí me emociona esto, encontrar esto es como que una prueba más de que la salvación es para todos. Quería saber su punto de vista en estos dos versículos. Eso es. Sí, bueno, en principio, en Pedro cita mucho el libro de Enoch, o los conceptos del libro de Enoch. El hecho de que haya una restauración de todas las cosas no significa o no implica que haya un castigo. ¿Okay? ¿A qué me refiero que no implica que no haya un castigo? El concepto del castigo asociado con Dios es disciplinario y con la intención de restaurar, no con la
intención de destruir. O sea, ¿a qué me refiero con eso? De hecho, también nos dice que si cuando nosotros somos regañados por Él, es porque somos tratados como hijos. Precisamente porque somos tratados como hijos. O sea, Dios castiga de la misma manera que uno puede castigar a un hijo en el cual, ok, le has dicho mal a tu hermana, te sientas ahí castigado. Cogiste mi auto prestado, golpeaste al auto no porque fuera un accidente, sino por ser insensato. Ok, bueno, pues de aquí a final de año yo no voy a cortar el césped o el pasto en la casa. Tú lo vas a cortar y va a ser parte de tu pago y vas a lavar los platos. Nadie más va a lavar los platos aquí en la casa, tú vas a ser... Lo estoy castigando. ¿Pero por qué lo estoy castigando? Con efecto restaurador. O sea, es como que el castigo de la mano de Dios viene con efecto restaurador. Entonces, no hay ningún problema en decir que no, van a ser tirados al horno. Jesús dice, van a ser tirados al horno, van a ser tirados al fuego, van a ser tirados a la oscuridad, etc. Eso no hay ningún problema. De hecho, habla del fuego que va a consumir todas las cosas, etc. No hay ningún problema en ello. Con respecto a Proverbios 11, claro, aquí dice en Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecado. Podemos también decirlo desde la mentalidad dualista de Dios. Es como que el justo va a ser recompensado por ser justo, o sea, positivo, y el impío va a ser recompensado por ser impío en su impiedad. Okay, es como lo que dar y se os dará. Das misericordia, recibes misericordia. Das odio, recibes venganza, etc. El castigo, el propósito del castigo es el propósito que vemos en el castigo a Nabucodonosor, rey de Babilonia. El rey de Babilonia, en su orgullo, ¿cómo recibe su recompensa? Con la humildad o con la humillación, en la humildad, viviendo con las bestias. Esa es su recompensa, la recompensa de ese impío. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito restaurador. Dios tiene el propósito restaurador. Lo que Dios dice es lo que nosotros decimos a nuestros hijos. O sea, nosotros tenemos el arma del castigo, ¿okay? O de imponer, digamos, consecuencias a las acciones de nuestros hijos, pero siempre con el punto restaurador. Pero por encima de todo le decimos a nosotros, le decimos a nuestros hijos, yo no quiero usar el arma del castigo. Yo prefiero que tú no hubieses hecho el tonto con esto o con lo otro. ¿Okay? Entonces, el lago de fuego está ahí. Está claro, el lago de fuego está ahí, la oscuridad está ahí, etcétera, que son, o sea, una persona que se ha ido a la tumba con un montón de cabos sueltos, con un montón de rencillas, etcétera, va a tener que todavía trabajar, digamos, no trabajar, pero tener que confrontar esos cabos sueltos. O sea, va a tener que ir por eso. Y en esos cabos sueltos es en el valle de sombras de muerte. O sea, va a haber un valle de sombras de muerte donde en ese caminar vamos a tener que resolucionar o confrontarnos con esos cabos sueltos. Por eso, ¿qué nos dice Dios? Nos dice, no resolváis los cabos sueltos aquí y luego os tiro ahí al valle de sombras de muerte para que lo paséis mal. No, ¿qué nos está diciendo? Perdona ahora, resoluciona esos cabos sueltos ahora. Limpia tu corazón en estos momentos perdonando y pidiendo perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sé justo ahora y vas a tener la recompensa, o no lo seas y tendrás tu recompensa, pero cuando viene de Dios, el castigo de Dios es con la intención de restaurar, no de humillar y dejarte humillado. Fíjate que cuando tiene Nabucodonosor el sueño, se corta el árbol, pero la raíz se deja para que salga de vuelta. Y se nos olvida que es el rey de Babilonia.
y lo que Dios hace con el Dios de Babilonia. Se nos olvida, queremos voluntariamente ignorar que es el rey de Babilonia, pero no, es el rey de los más sangrientos de la historia y sin embargo es restaurado. Pero pasó por su castigo, pasó por su recompensa a su orgullo, a su crimen, etcétera, etcétera, en el valle de sombras de muerte. Entonces, para clarificar, el castigo de Dios siempre tiene intención de restaurar. Dios nos quiere llevar a la meta, nos quiere llevar a todos allí a dar el blanco y nos dice que Jesús no peca, entonces Jesús va a dar al blanco. Ahora bien, nosotros vamos y nos vamos por la derecha, no vamos por la izquierda. Pues Dios es como un GPS en el cual tiene que recalcular. O sea, yo puedo llegar del punto A al punto B por la autopista, que es lo que Dios nos da y nos da el camino más directo por la autopista, o yo puedo ser desobediente y ser tonto y salir de la autopista y meterme por un barrio súper peligroso donde me van a robar la cartera, me van a golpear, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esté ahí tumbado, por ser tonto, por haberme salido de la autopista, pues ahí en el GPS me dirá, ok, ahora camina las escaleras para arriba, ahora ponte en la autopista, ahora haz dedo para que alguien te coja, etcétera. ¿Okay? ¿He recibido el castigo de mi estupidez? Sí, por Dios en sí, no en realidad, sino por las mismas consecuencias. No es que Dios haya enviado a los delincuentes a que me roben la cartera, sino que yo fui el que me fui a esa zona. Entonces yo recibo lo que he plantado, pero el GPS del Señor está instalado en el cual nos dice, ok, ahora vas a tener que ir pedazos caminando, porque no puedo llevar un taxi ahí o por lo que sea, y te vas a la autopista, haces dedo y te recojo de allá. Entonces, siempre con la intención de la restauración. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos al principio. Porque la palabra pecado significa fallar en el blanco, pero la palabra de interceder delante de Dios, que es lo que Jesús hace, es darle al blanco. Porque Jesús no peca, le da al blanco. Y su plan es de salvarte a ti, Lina, y a todos nosotros, sin quitar las consecuencias o sin quitar las lecciones de nuestros errores. De hecho, es que es conveniente. Es que si nosotros en estos momentos se nos borra las malas decisiones que hemos tomado, seríamos todos ahora automáticamente más tontos. Si tenemos algo de sabiduría ahora, es precisamente por los errores de antes. Y por haber aprendido esos errores. Si esos errores son quitados, seríamos automáticamente más tontos. La razón por la cual le decimos a nuestros hijos, no te metas ahí, no vayas con esas compañías, no tal, no hagas esto, no vayas tal, es precisamente porque nosotros hemos pasado por esas cosas y sabemos y hemos aprendido las lecciones. ¿Qué ocurre luego con nuestros hijos? La frustración de los padres. Lo ignoran, toda la sabiduría que nosotros tenemos, la ignoran por completo y van y lo hacen. ¿Por qué? Porque nosotros solo le estamos dando la teoría. Solo estamos dando la teoría. Entonces, cualquier carnet de conducir, cualquier licencia de conducir, necesita la teoría, necesita la práctica. Tú le puedes decir a tu hijo cómo se conduce, pero hasta que no se meta en un auto, no va a saber qué es conducir. De la misma manera, tú le puedes recomendar que no vaya por aquí, que no vaya por allá, que no vaya por aquí, y al fin y al cabo, no bebas aquí, no bebas... Cada uno tiene que ir por sus propias experiencias y nosotros tenemos que no olvidarnos de que en algún momento fuimos jóvenes también, o fuimos descabellados, o que no teníamos, la razón de nuestra madurez. ¿Okay? Entonces, yeah. Ok, vamos a acabarlo aquí. La próxima semana más de esto, si os parece bien. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Vamos a cerrar con una pequeñita oración. Le voy a pedir a Majo que sea habilitada y que nos cierre con oración. ¿Qué te parece, Majo? ¿Cómo no? Un lujo para mí. Okay. Bueno, gracias, papá, por este hermoso momento, por el que estamos compartiendo, por las historias, porque nos seguís enseñando cada cosa, cada pedacito tuyo, Señor, que vamos conociendo es algo maravilloso. Gracias por este amor inmenso, gracias por cambiar nuestras vidas, gracias por salvarnos.
y gracias por poder compartirlo con esta gente que has convertido en nuestra familia. Te agradecemos tu compañía y todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si tu pregunta no ha sido contestada por falta de tiempo, no te rindas, nos vemos la próxima semana y espero que la próxima semana, igual que Mary tome nota cuáles quedaron pendientes y aparece tú también la próxima semana para que antes de coger nuevas preguntas terminamos con las que han quedado pendientes hoy. ¿De acuerdo? Muchísimas bendiciones a todos. Que Dios os bendiga.